Hola, buenos días. Gracias por la invitación y también por la recepción. Empiezo haciendo una referencia dedicada a aquellos de ustedes que estaban esperando que yo viniera el año pasado a una actividad también organizada desde el área de educación, a la que finalmente no pude asistir por una situación personal, disculparme por aquello y manifestarles la alegría de acompañarlos en esta jornada de apertura de este proceso de formación que es prolongado y que tiene una cantidad de aspectos interesantes para pensar, sobre todo en términos de la continuidad. Quienes trabajamos en el sistema educativo generalmente hemos objetado muchas veces esas alternativas de formación que son más bien un salpicado de cosas, esa carrera que uno se va armando como puede. En ese sentido, la idea de un programa de formación es algo para celebrar. La invitación fue para conmigo lo suficientemente amplia y generosa como para que yo pudiera elegir sobre qué tratar, en qué centrar mi conferencia, considerando por supuesto los temas del programa. Y yo elegí una cuestión sobre la cual vengo trabajando, que es la cuestión de las trayectorias escolares, y en particular me voy a centrar en un aspecto de las trayectorias escolares, que es lo que voy a llamar las transiciones escolares. Para eso voy a empezar planteando un escenario educativo actual, compartiendo que hay una recuperación acerca de la importancia de la educación y una suerte de entusiasmo que a mí me alegra que estemos recuperando sobre lo que la escuela puede hacer para transformar el futuro de los chicos y las chicas. Tenemos un escenario que tiene cierta complejidad. Les voy a pedir la próxima. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Yo voy a tener que ir indicando cuándo es el cambio, porque el power está pasándolo allá. Decía, 3 condiciones del escenario educativo actual que involucran ciertos problemas que aquellos de nosotros que tenemos un fuerte compromiso con los derechos educativos de los chicos y las chicas y que nos preocupa, que puedan cumplir trayectorias educativas continuas, completas y que los preparen para vivir en sociedades son cada vez más complejas y también son cada vez más plurales. Bueno, es un escenario que podríamos compartir. La siguiente, por favor. La primera cuestión tiene que ver con un marco de derechos que se ha ampliado. Esto no es solamente una situación en Argentina, es una situación a nivel de América Latina. Si ustedes miran lo que ha pasado, por ejemplo, con la educación inicial y con la educación de nivel secundario, ustedes podrán ver que una enorme cantidad de países de la región han ido aprobando leyes que prolongaron la obligatoriedad escolar hacia los años iniciales y también hasta el final de la educación secundaria. Quiero decir con esto que estamos en un contexto regional de ampliación del derecho a la educación y ese contexto regional, en cierta medida, echa por tierra el otro asunto, que es la fuerte crítica o el fuerte escepticismo que se acumuló durante buena parte de los llamados 90 en torno al sistema educativo. Hay algo curioso, que es que hay una fuerte crítica a la escuela y, sin embargo, cuando pensamos en ampliar los derechos educativos de los chicos y las chicas, pensamos en más escuela. Y entonces, si la manera de ampliar los derechos educativos es con más escuela, ahí tenemos un desafío. Pero este marco de ampliación de derechos en verdad nos enfrenta con alguna situación que nos preocupa, que es que este marco de derechos no termina de cumplirse. Cada vez que hacemos un esfuerzo por ampliar la escolarización de los nenes, las nenas, de los adolescentes o de los jóvenes, nos pasa que se identifican grupos que no ingresan a la escuela en el nivel de que se trate, que ingresan pero no logran permanecer. El caso muy serio de aquellos que permanecen y sin embargo no logran aprender en los ritmos y de las formas en que lo espera la escuela, y el caso todavía más serio de aquellos que aprendiendo en los ritmos y en las formas en que la escuela lo espera, sin embargo acceden a contenidos de muy baja relevancia y de este modo ven
comprometida su trayectoria escolar posterior, porque cuando uno accede a aprendizaje de baja relevancia, eso condiciona sus posibilidades ulteriores de aprendizaje. Esto no es algo que sea enteramente inexplicable, pero que se pueda explicar no nos tiene que dejar conformes. Ha habido en todos los procesos de ampliación de la escolarización, desde mitad del siglo XIX hasta ahora, ha habido una situación de ampliación de la incorporación a la escuela por un lado y por otro lado un cierto registro de las dificultades que esta incorporación tiene y los límites que se enfrentan en este sentido. Esta es una parte del contexto o del escenario educativo actual. Reconocemos más derechos educativos a la población infantil, adolescente y de jóvenes, y sin embargo nuestros esfuerzos todavía no alcanzan para que estos derechos se cumplan plenamente. La siguiente, por favor. La segunda característica del escenario educativo actual, yo la llamaría un contexto público difícil para la actuación docente. Me parece que hacia adentro del sistema educativo, desde el punto de vista de las autoridades del sistema educativo y de las personas que nos dedicamos a la educación, hay un creciente reconocimiento, valoración de lo que el sistema realiza. Pero hay una mirada del público sobre el sistema, una mirada alimentada de muy diversas maneras, ustedes tendrán sus hipótesis, yo también tengo las mías, un contexto público que es muy difícil para la actuación docente. Yo puse ahí en pantalla una frase que voy a leer de Antonio Noboa, un colega, un pedagogo portugués, fue durante un tiempo rector de la Universidad de Lisboa, que decía para el escenario europeo, en el año 1999, y fíjense que lo que dice es perfectamente pertinente para el escenario argentino en particular y latinoamericano en general, decía Noboa en el 99, por una parte, los profesores son observados con desconfianza, acusados de ser profesionales mediocres y de tener una formación deficiente, y por otra, son bombardeados con una retórica cada vez más abundante que los considera elementos esenciales para la mejora de la calidad de la enseñanza y para el progreso social y cultural. No está hablando de Argentina, está hablando del escenario europeo y describe una situación que seguramente ustedes pueden reconocer también como situación local. Hay algo allí que explicaba hace tiempo Esteve, que falleció hace poco, el autor del famoso texto El malestar docente. Él explicaba la creciente expectativa que fue generando a lo largo del siglo XX la ampliación de la escolarización. Yo creo que podemos decir que a lo largo del siglo XX la fenomenal ampliación de la escolarización ha producido cambios sociohistóricos muy importantes, ha tenido un impacto cultural y en el progreso del conocimiento muy grande. Ese caudal de expectativa generado por la expansión de la escolarización se convirtió casi como en una cosa de signo contrario, que es una creciente desilusión en la medida en que la promesa de la escuela empezó a mostrar algunos problemas. Por supuesto, uno puede pensar si es solamente la promesa de la escuela, si es el límite del modelo de crecimiento social que acompañó también a la lógica de la escolarización, pero en todo caso lo que está claro es que parece que se habían depositado en la escuela un conjunto de expectativas que durante un cierto tiempo, durante una cantidad de décadas, se fueron cumpliendo y que después empezaron a mostrar su límite. Eso revierte como crítica a la escuela y la crítica a la escuela se convierte en crítica a sus docentes, que al mismo tiempo que son, como dice Noboa, cuestionados o observados con desconfianza, dice él, son al mismo tiempo interpelados como aquellos que deberían poder hacer ciertas cosas para mejorar la calidad de la enseñanza, para asegurar el progreso de la sociedad, el progreso de la cultura, la formación de conocimiento nuevo, etc. La próxima, por favor. Y el tercer elemento del escenario tiene que ver con que vivimos en una época, estamos en una década, diría yo, en la cual hay una creciente propuesta de nuevos formatos para la escolarización. El cuestionamiento a la escuela ha venido de la mano de la propuesta de transformaciones en lo que algunos autores llaman la gramática de la escolarización, otros llaman la forma escolar, la cultura escolar, otros llamamos la matriz organizacional, en fin, independientemente de cómo cada uno lo llame y por supuesto de la especificidad teórica que eso tenga, parece que ciertos rasgos de la escuela
que son los rasgos que le permitieron su expansión desde mediados del siglo XIX, arrancando en Estados Unidos y Europa, pero muy tempranamente para nuestro país, una realidad también vigente desde la década del 80 del siglo XIX, bueno, esa forma escolar que constituyó un universo separado entre la familia y la escuela, que generó modos de clasificar a los chicos por edades, que determinó unas progresiones de los aprendizajes y unos ritmos para la determinación de esos progresos y para la evaluación, que estableció la primacía de la enseñanza simultánea. Esa forma escolar que fue capaz de hacer tantas cosas a lo largo del siglo XX ha encontrado algunos límites, ha sido objeto de muchas críticas, pero además encuentra límites. Entonces, hoy en día se demanda o se propone, a veces se lo demanda sin capacidad de propuesta y a veces se los propone, nuevos formatos, sobre todo frente a las dificultades que se experimentan para escolarizar a los sectores vulnerabilizados de nuestras sociedades, y la expectativa es que la modificación en la estructura organizativa de las escuelas va a ser posible que se transformen las prácticas. Entonces era, bueno, la simultaneidad obliga a llevar un ritmo homogéneo de aprendizaje, es una cronología unificada, un aprendizaje monocrónico. Si modificamos la organización escolar que está apoyada en la simultaneidad, entonces eso podrá dar lugar a transformaciones en el nivel de las prácticas. Esta expectativa no necesariamente la tenemos como certeza, más bien son cuestiones que hay que probar. Cuando se me presentaba hace un rato, se decía que en el curso de la gestión de la que yo formé parte, pusimos en práctica efectivamente nuevos formatos como las escuelas de reingreso, el programa de aceleración y ese tipo de iniciativas. Son iniciativas que apuntaban al corazón de la estructura organizativa de la escuela. La transformación de la estructura organizativa de la escuela hace posible algunas transformaciones en las prácticas, pero no es automático, ¿sí? Y alguien me preguntaba hace un ratito cómo nos estaba yendo con la escuela secundaria que abrimos en una de las universidades en las que yo trabajo. Yo trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que está ubicada en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, cerca de algunas zonas de alta vulnerabilidad. Nosotros hemos abierto una escuela secundaria con lo que podríamos llamar un nuevo formato y estamos logrando, me parece, algunos impactos en la práctica de los profesores incorporados a la escuela, pero eso no es automático, ¿eh? Esto requiere mucho trabajo, mucho acompañamiento, mucho esfuerzo y seguramente aquellos de ustedes que están trabajando en escuelas involucradas en algún cambio en el modelo organizacional saben de qué les estoy hablando. Realmente la modificación en ciertas estructuras organizacionales es una condición de posibilidad para el cambio de las prácticas, pero no la produce automáticamente. Entonces hay que tomar la idea de los nuevos formatos con todo el cuidado, con toda la responsabilidad, con toda la vigilancia que requiere, para que no se convierta en una ilusión, ¿no? Para que no se convierta en algo que se vacía de contenido, porque tenemos una idea un poco simple de cómo el cambio organizacional repercute automáticamente en el cambio de las prácticas. La siguiente, por favor. Frente a este escenario complejo, hay una reacción que uno puede recoger de muchos maestros, maestras, profesores, que yo podría resumir con una frase que todos hemos escuchado alguna vez: no nos prepararon para esto. ¿Sí? Ese murmullito quiere decir que alguna vez la escucharon. Yo también la escuché y a veces también lo siento, ¿sí? A veces también me pasa que enfrento situaciones y digo, yo esto no sé cómo se hace, ¿sí? Realmente no sé cómo se hace. Y me parece que hay atrás de esta frase la expresión de un cierto malestar. Hay también a veces la expresión de un posicionamiento ideológico respecto de las posibilidades de aprendizaje de los chicos. Si uno cree que las posibilidades de aprendizaje de los chicos dependen solamente de los chicos, hay mucho en estas frases que identifica en ellos el problema por el que no aprenden. Y hay también una expresión de genuino desconocimiento, en el sentido de que muchos de nosotros hemos sido formados para desarrollar lo que yo llamo aprendizaje monocrónico, para llevar adelante una cronología unificada de aprendizaje donde vamos siguiendo un cierto ritmo, una cierta secuencia de trabajo, y nuestra expectativa es que a medida que vamos siguiendo la secuencia de trabajo, los aprendizajes que realizan los alumnos,
bueno, sean relativamente similares. Entonces, aquí hay un listado que no voy a leer exhaustivamente, pero pueden ver varias de las cosas que allí se dicen, que yo he ido recogiendo en muchas instancias de trabajo con colegas de distinto nivel del sistema educativo, de distintas zonas de nuestro país, que caracterizan la población escolar con la que trabajan en unos términos tales que la dificultad termina identificada exclusivamente en términos de atributos de los sujetos, ¿sí? A ver, si lo que hace dificultad, aquello para lo cual no estoy preparado, es que los alumnos que van a mi escuela son alumnos migrantes, que provienen de familias cuya lengua materna no es el español, dicho así, pareciera que hay allí una característica de los sujetos que hace imposible la acción escolar, cuando en realidad lo que tratamos de instalar, me parece, crecientemente, quienes reflexionamos sobre las cuestiones educativas, quienes tenemos esta oportunidad de investigar y de pensar con algunas herramientas sobre los problemas de la educación contemporánea, tratamos de pensar que en realidad hay que analizar las situaciones de aprendizaje en términos justamente situacionales, o sea, en términos de la interacción entre la situación educativa que propone la escuela y las condiciones en que se presentan aquellos que asisten a la escuela en calidad de alumnos. Es ya remanido el ejemplo de la sobriedad, y la idea de que la sobriedad no es un rasgo del sujeto, es una lectura que la escuela hace de un rasgo del sujeto que es su edad, pero podríamos salirnos del ejemplo ya más trillado de la sobriedad y entrar en cualquiera de los que aparecen en pantalla y darnos cuenta que allí hay una cantidad de características atribuidas a los sujetos, probablemente características que razonablemente son atribuidas a los sujetos, sobre las cuales los sujetos, que son nuestros alumnos, no tienen mucho para hacer. Un chico, una chica que crece en mi ciudad, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en situación de calle, no solamente no es personalmente responsable de su situación, de lo cual supongo que no tenemos mayor duda, sino que además no tiene en sus manos o a su alcance las herramientas para revertir la situación. Y mientras la política estatal interviene para resolver aquello que hay que resolver, parte de lo que hay que resolver es su derecho a la educación, y yo no puedo definir que su derecho a la educación es imposible porque no estamos preparados para esto. En todo caso, puede ser cierto que no estemos preparados para esto, también es cierto que tendremos que generar las maneras para dar respuesta a la condición educativa que nos plantean los chicos y las chicas y generar allí el tipo de saber pedagógico que nos está faltando para que la situación escolar sea más acorde a las situaciones en que se encuentran los chicos y las chicas. Se podría decir mucho sobre las trayectorias escolares, yo he escrito mucho y seguimos trabajando sobre este tema con los equipos que tengo el gusto de coordinar o en los que participo, pero yo me voy a centrar hoy en un aspecto de las trayectorias que son las transiciones escolares. Siguiente, por favor. Ustedes han visto que en distintos escritos se trabaja sobre el concepto de trayectoria escolar. Ayer me decía Pablo Pinó, pedagogo argentino, actual director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, él me decía, fíjate que ahora, donde se decía dificultad de aprendizaje, muchas veces se dice trayectoria, pero se está pensando en los mismos términos, ¿sí? Acompañar las trayectorias, en el fondo parece que siempre son trayectorias deficitarias, ¿entiende? Como si la mirada de las trayectorias fuera una mirada que está poniendo el acento exclusivamente en aquello que se aparta de lo que el sistema espera. La verdad que la perspectiva de las trayectorias no se generó para ponerle un nombre más sofisticado a la dificultad de aprendizaje o a la dificultad de adaptación escolar o a cualquier otra cosa que la literatura pedagógica y psicoeducativa haya generado a lo largo de las décadas anteriores. Si no, sería una especie de pequeña trampa que nos hacemos, que es que le ponemos un nombre que ahora es políticamente correcto utilizar, pero seguimos pensando en los mismos términos, ¿sí? La perspectiva de las trayectorias
se ha generado y quienes la sostenemos como mirada para analizar el sistema, la sostenemos porque nos parece que tiene la capacidad de visibilizar el diseño del sistema. Porque las trayectorias escolares no son los recorridos que los sujetos realizan por el sistema simplemente, ¿sí? Aunque esto es de por sí muy interesante, sino que son los recorridos que los sujetos realizan por el sistema en relación con las expectativas que el sistema ha generado para tales recorridos. Y eso hace a un punto de intersección entre ciertas condiciones estructurales de vida de los sujetos y ciertas condiciones institucionales y pedagógicas que propone el sistema escolar. Un sistema que hace mucho tiempo definió que a la escuela hay que ingresar a cierta edad y que leyes de por medio va adelantando la entrada y posponiendo la salida bajo la expectativa de mayores aprendizajes. Un sistema que hace mucho tiempo resolvió que la manera de procesar los grandes números de la población infantil era agrupando a los chicos por edad y haciéndolos progresar un grado escolar por año. Esa fue la manera que a fines del siglo XIX se fue definiendo trabajosamente para darle forma a la escolarización. Podría haber tenido otras, tuvo esta, es largo de explicar y no lo voy a hacer yo en esta conferencia, cómo se llegó a esa manera de dar respuesta, pero en todo caso, esa manera de dar respuesta se ha naturalizado al punto tal que cuando nosotros decimos que un nene, una nena, un adolescente no aprende en la escuela, en los ritmos en que lo esperamos, olvidamos que esos ritmos son ritmos en algún sentido arbitrarios. Cuando digo arbitrarios no digo caprichosos, ¿sí? Quiero ser clara con esto, no estoy diciendo que hay un capricho acá que alguien dice hay que aprender a tal velocidad, solo quiero decir que si yo les preguntara a ustedes ¿cuál es la capacidad promedio de atención de un niño que inicia la escuela primaria? Probablemente en la mente de ustedes se representaría rápidamente un niño de aproximadamente 6 años en ciertas condiciones de vida y de acceso a la escolarización, y además un niño que ha desarrollado ciertas capacidades atencionales, esto es, que tiene educada su atención para fines escolares debido a su asistencia al nivel inicial. Todo eso, que es producto de un funcionamiento del sistema, se convierte en una definición de alguna manera arbitraria acerca de qué es un niño que entra a primer grado. O sea, que un niño puede entrar a primer grado con otra edad, puede entrar a primer grado, en las zonas rurales esto es muy frecuente, ustedes lo saben, que las familias esperen a que sean 2 o 3 los que estén en edad escolar para no mandar solo al más grande, que es muy pequeñito, que tiene 6 años a la escuela, si la escuela queda lejos o es de difícil acceso. Ustedes saben que un niño puede acceder al nivel primario todavía en algunas zonas de nuestro país sin haber podido participar de la educación inicial. Ustedes saben que un niño puede estar en primer grado habiendo repetido ese mismo grado. Y entonces eso hace, me parece a mí más claro, y estoy poniendo solo un ejemplo de los muchos posibles, que la idea que tenemos acerca de qué es un niño de primer grado es una idea que responde a una serie de condiciones que son condiciones institucionales de definición de las trayectorias frente a las cuales los recorridos reales de los sujetos terminan siendo vistos como recorridos problemáticos o recorridos deficitarios. De todo lo que se podría decir de las trayectorias, siguiente por favor, yo me voy a centrar en las transiciones escolares. Comparto con ustedes el concepto de transición escolar que nosotros utilizamos, que lo tomamos de un autor español que se llama Campo, que en un trabajo publicado en la revista Cuadernos de Pedagogía hace ya bastante tiempo, decía algo que todos sabemos, pero lo conceptualiza del siguiente modo. El sistema educativo se articula en etapas y niveles que marcan un itinerario más homogéneo en unos momentos y más diferenciado en otros. En este recorrido existen paradas, desvíos, saltos que es conveniente observar para saber qué está pasando en la realidad. Muchas transiciones comportan o coinciden con cambios en el desarrollo personal. Implican un cambio informal en el grupo de iguales y muchas veces uno de carácter formal entre 2 tipos de instituciones escolares. Algunas transiciones
se proponen como mecanismos de selección y van asociadas a determinado estatus y éxito social. Otras veces están condicionadas por variables geográficas, sociales o administrativas que brindan una serie de ventajas a determinados grupos de personas y colectivos sociales. El sistema educativo es una institución muy compleja, pero relativamente similar de país en país. Uno puede, por supuesto, cuando compara, por ejemplo, España y Argentina, encontrar una enorme cantidad de particularidades de cada sistema, pero lo que describe Campo, lo está describiendo mirando el sistema español, perfectamente describe situaciones que están previstas en un sistema educativo como el de nuestro país, que tiene además la enorme diversidad interna que sabemos que tiene. El sistema prevé algunos recorridos más o menos homogéneos, pero también prevé discontinuidades, prevé cambios, y a estos cambios los llamamos transiciones escolares. Siguiente, por favor. Nosotros, en los estudios que llevamos adelante, ustedes están acostumbrados a mirar la trayectoria escolar dentro del nivel en el que trabajan. El concepto de transición lo que hace, es lo que tratamos de hacer nosotros, es estudiar los cambios. Por ejemplo, los cambios de nivel, por ejemplo, los cambios de institución, por ejemplo, los cambios de grupo escolar, que pueden ser decisiones voluntarias de las familias o decisiones de alguna manera empujadas por la lógica de la propia escuela. Y en nuestros estudios tomamos estas transiciones como cambios que se producen en un lapso muy breve de tiempo y que lo que hacen es introducir una fuerte discontinuidad en la experiencia que tiene el sujeto, en la experiencia nueva que afronta respecto de aquella que ha tenido en el pasado y hasta el momento en que la transición se produce. Piensen en la transición del nivel inicial al nivel primario, en la del nivel primario al nivel secundario, en la del nivel secundario a la educación superior. En todo el mundo las investigaciones muestran que los primeros años de cada nivel educativo son los años que concentran la mayor cantidad de dificultades en términos de las trayectorias. Por ejemplo, situaciones como la repitencia, en los sistemas que prevén repitencia, situaciones como el cambio de escuela o directamente el abandono, están más concentradas en los primeros años, y piensen si no, el inicio de la primaria, el inicio de la secundaria, el inicio de la educación superior. Bueno, esto es lo que muestra o marca la estadística, lo que viene mostrando una investigación más cualitativa que se aproxima a los sujetos y a su perspectiva sobre las trayectorias, es que los sujetos experimentan esos cambios, que son cambios muy bruscos, que se dan en un corto lapso de tiempo, los experimentan como una fuerte discontinuidad con la experiencia anterior. Y también dicen, solo que lo dicen en otros términos, no nos prepararon para esto. La misma frase que pueden usar muchos maestros y profesores no va a parecer así de clara, pero por ejemplo los chicos que están en la escuela secundaria experimentando muchas dificultades en el inicio dicen, no me adapté, ¿sí? No le encontré la vuelta, se autorresponsabilizan mucho más de lo que uno imagina, y en esa autorresponsabilización están describiendo un cambio vivenciado como discontinuidad. Esto no es lo que yo sabía hacer, esto no es lo que yo esperaba, esto no me lo imaginaba, y en ese sentido aparece la vivencia de discontinuidad. Siguiente, por favor. Como ven, el sistema en su diseño teórico prevé transiciones, ¿sí? En realidad acá hay que decir una cosa que me parece que está bien recordar, no me quiero extender, pero por lo menos lo quiero dejar dicho. El sistema no nació como sistema. Nosotros hablamos de sistema escolar o de sistema educativo, pero el sistema en realidad es el resultado de un proceso de sistematización. Quiero ser clara con esto, aunque no me pueda extender mucho, porque nosotros, ubicados en los comienzos del siglo XXI, claro, miramos el sistema como inicial, primaria, secundaria, superior, como si esto fuera el recorrido diseñado desde que el sistema educativo fue pensado como tal. Esta no es la situación histórica. De hecho, la educación superior, particularmente la universidad, como tipo de institución existe desde el siglo XI, ¿sí? Y en cambio la escuela secundaria masiva comienza a masificarse en la década del 60,
y el modelo escolar secundario que nosotros tenemos en nuestro país, aunque sea heredero de las escuelas catedralicias y también de las facultades de artes de las universidades europeas, se empieza a generar a fines del siglo XIX. O sea, el sistema no estaba pensado para un recorrido fluido desde tal edad hasta tal edad. El sistema se sistematizó y en esa sistematización pasa algo parecido a como si yo tuviera, no sé, una red de caminos que la miro como red de caminos y me olvido que no empezó como red de caminos, empezó como caminos que iban de un lado a otro, a puntos que no se conectaban entre sí, y de pronto empiezan a articular, y en las articulaciones hay problemas. Hay que hacer enlaces que no había, la gente se choca donde se supone que no debería chocarse, hay que dar rodeos para llegar a un lugar que se podría llegar más rápido, porque uno no arma una red de caminos poniendo una bomba a lo que había, uno arma una red de caminos articulando lo que había. Bueno, el sistema escolar es un sistema a partir de un proceso de sistematización, y entonces los niveles escolares no nacieron como niveles, y al no haber nacido como niveles, no tienen esas articulaciones que uno imagina, y en verdad lo que hemos hecho durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado es intentar ir generando esas articulaciones. Primero entre inicial y primaria, y entre secundaria y primaria también, y después crecientemente, por ejemplo ahora, preocupados por la articulación entre secundaria y superior. La trayectoria teórica hoy día prevé estas transiciones, de alguna manera naturaliza la discontinuidad que se produce entre niveles, como si fuera un rasgo buscado por el sistema. Yo quiero decir, no es un rasgo buscado por el sistema, es un efecto de la sistematización, y en tal sentido, la próxima por favor, hay que decir que los estudiantes no transitan estas transiciones como si fueran un camino fluido, y entonces agregan a la discontinuidad estructural que prevén las transiciones aquellas otras discontinuidades que suman los avatares de sus propias trayectorias. Por ejemplo, un estudiante de nivel secundario que en un momento dado estudia en una cierta orientación de la educación secundaria y hace un cierto cálculo de que si se cambia de orientación o de modalidad tiene mayores probabilidades de no repetir, toma una decisión, esa decisión introduce una discontinuidad en la experiencia, aunque sea una decisión, ¿sí? Introduce una discontinuidad que se traduce muchas veces en dificultades que se suman a los recorridos de los sujetos por el sistema. Siguiente, por favor. Yo les voy a proponer 3 niveles de análisis de estas transiciones, de las formales que prevé el sistema, que vuelvo a decir, es el resultado de haberse sistematizado y no de haber sido diseñado como sistema, y también de aquellas que suman los avatares de las trayectorias reales de los estudiantes. Se pueden analizar seguramente otros niveles, pero nosotros podemos proponerles, yo personalmente puedo proponerles el trabajo sobre 3 niveles de análisis. Hay un nivel de análisis que tiene que ver con los itinerarios formativos que van siguiendo las personas en el sistema escolar, o lo que a mí me sirve llamar cronologías de aprendizaje, ¿sí? Me sirve ir viendo el recorrido de aprendizaje que realizan los sujetos, no simplemente en qué escuela estuvo y cuándo aprobó tal año, sino hacer una mirada acerca de qué se le propuso aprender allí y qué es lo que efectivamente aprendió, para poder analizar la trayectoria también en términos de discontinuidades en las cronologías de aprendizaje. Hay un segundo nivel de análisis que les voy a proponer, que es todo lo que tiene que ver con las discontinuidades específicamente institucionales. Y hay un tercer nivel sobre el cual hemos trabajado mucho con un colega, Ricardo Vaquero, a quien seguramente varios de ustedes han leído alguna vez, que son las discontinuidades en el régimen académico. Me voy a dedicar ahora brevemente a cada uno de estos niveles de análisis con algunos ejemplos de investigaciones y con aportes de estudios propios y de otros autores a estos temas. Siguiente, por favor. Me voy a parar para que se vea, solamente vean la estética de lo que está en pantalla y yo les voy a explicar después de qué se trata. ¿Lo ven? ¿Más o menos?
Está la mesa, no puedo sacar la mesa. Eso no lo puedo hacer. A ver, vean en primer lugar lo que dice el título. El título dice discontinuidades en los itinerarios formativos. Me estoy ubicando en ese primer nivel de análisis. Y les voy a poner un ejemplo de aprendizajes numéricos. Estos son datos tomados de 4 maestras de primer grado, cada una de las cuales es maestra en un plurigrado rural, o sea, tiene más de primer grado. Estos son los de primer grado. Lo que hicimos nosotros fue tomar los cuadernos de los chicos, analizar todas las actividades vinculadas con los conocimientos numéricos y clasificarlos por categorías. Abajo dice conocimientos básicos, ordenar y comparar, problemas aritméticos, principios multiplicativos, dictado de números y operaciones aritméticas. Si hubiera una pauta común en las ideas que tienen estas maestras, que son maestras, que las elegimos porque son egresadas del mismo instituto y trabajan en el mismo departamento. Así que uno puede decir, se formaron en el mismo lugar, tienen la misma inspección escolar. ¿Está bien? Tengo algunas cuestiones aseguradas ahí desde el punto de vista institucional. Sin embargo, la visión que tiene cada una de estas maestras de lo que los chicos tienen que aprender en matemática es bastante variable. Conocimientos básicos, que es la primera, y esto es primer grado, ¿sí? Como esto es primer grado, uno diría conocimientos básicos, que es, por ejemplo, repertorio numérico, uso de la serie numérica para conteos sencillos y demás. Uno podría decir, debería haber unos criterios compartidos sobre la parte de la enseñanza o de la actividad escolar que se dedica a los conocimientos básicos. Sin embargo, vean, cada maestra es un color, por lo menos ven que hay una que está muy arriba, ¿sí? Y que las otras van en escala, ¿sí? En escalera. En fin, me corro un minuto. ¿No se ve igual? Si no se ve, se los termino de contar. Bien, después va a quedar el Power en la plataforma, así que cualquier cosa después lo pueden recuperar. Cuando lo recuperen, vean la gráfica y se van a dar cuenta de que lo que trato de plantear es que se puede ser alumno de escuelas que tienen condiciones relativamente similares desde el punto de vista institucional y estar teniendo una experiencia de aprendizaje numérico muy diferente respecto de otros alumnos que van a otra escuela con condiciones similares. Y todos aquellos de ustedes que trabajan o han trabajado en contextos de ruralidad saben que las familias se desplazan buscando oportunidades de trabajo, entonces podría ocurrir que un niñito que fue alumno de la maestra que aparece ahí con el color, digamos, azul, fuera a parar al plurigrado de la maestra que aparece con color verde y llegara entonces allí con una proporción de conocimientos numéricos de los que llamamos básicos menos desarrollados o menos trabajados por estas discontinuidades de las que estamos hablando. No estoy diciendo esto para decir tenemos que llegar al extremo de que día por día esté establecido lo que tiene que hacer cada maestro en cada grado. No estoy diciendo esto, pero sí estoy mostrando que el sistema, aunque no prevea una discontinuidad dentro del nivel primario, si la trayectoria escolar de un sujeto suma como avatar, como circunstancia que se cambia de escuela, en su experiencia ese cambio de escuela introduce discontinuidad. Por ejemplo, introduce discontinuidad no solamente en el grupo de compañeros, en el cambio de maestro y todo lo que podemos pensar de esa discontinuidad, sino en algo tremendamente relevante para su recorrido escolar, que son los aprendizajes a los que puede acceder. Siguiente, por favor. El segundo nivel de análisis tiene que ver con las discontinuidades que llamamos institucionales, estas que en todo caso están previstas en buena medida por el sistema, pero que generan, como dice Alejandra Rosano, una suerte de tierra de nadie. Ella trabaja en un escrito que se llama La transición, el pasaje de la primaria a la secundaria, trabaja sobre esa transición, pero nos ofrece algunos conceptos que nos permiten analizar otras transiciones, y ella dice, entre la primaria y la secundaria se genera una especie de tierra de nadie, de territorio, dice ella, sin jurisdicción clara. La escuela primaria ya no busca al alumno porque egresó,
La escuela secundaria todavía no lo busca porque aún no entró y, dice Rosano, vuelve a quedar en manos de la familia la decisión de sostener la escolaridad y mandar a los chicos a la escuela. Por supuesto, las políticas educativas en el último tiempo se han noticiado de esta discontinuidad y empiezan a entrar en esa tierra de nadie, pero el sistema tiene 130 o 140 años de funcionamiento y es solo hace relativamente poco tiempo que empezamos a entrar en este territorio sin jurisdicción clara. A estas discontinuidades que están previstas por el diseño organizacional del sistema, tal y como ha quedado sistematizado, se le suman las discontinuidades institucionales que son propias de las trayectorias que llamamos no encausadas. Esto es, la de aquellos sujetos que no siguen el recorrido previsto por el sistema y que, por ejemplo, se cambian de escuela o dejan de asistir por un tiempo o se mudan a otra zona del país, y puedo seguir con avatares de las trayectorias reales de los sujetos que suman discontinuidad institucional. Una cosa es irse un tiempo y volver a la misma escuela, y otra cosa es irse un tiempo porque uno se mudó, porque escapa de una situación catastrófica. Por ejemplo, en un país como Colombia, por contar un país de nuestro continente, hay en la ciudad de Bogotá miles de chicos que han dejado la escuela a la que iba escapando de alguna situación vinculada con graves conflictos internos, y esa discontinuidad que se introduce por la mudanza a otra zona del país se traduce en un cambio de escuela, de estado, de regulaciones, que tiene efectos, por supuesto, sobre las trayectorias. En Argentina pasa otro tanto con la población que migra por razones laborales, y entonces, por ejemplo, recientemente se ha previsto, en el 2012, a partir de la resolución de la famosa 174, por ejemplo, empezar a trabajar para crear un registro interprovincial de población migrante, un país que ha tenido población migrante siempre, ¿sí? Bueno, ha comenzado a generar solo recientemente, ¿sí?, las herramientas que permiten empezar a registrar la población que migra regularmente, como para asegurarle continuidad en la trayectoria escolar. En estas condiciones, la escuela, como sistema institucional, difícilmente registre, si es que registra, cómo sigue la trayectoria escolar de un sujeto que experimenta esta clase de cambios, y parte de las iniciativas que se están acometiendo en el último tiempo tienen que ver con empezar a ocupar esa tierra de nadie de la discontinuidad institucional con presencia del sistema, no simplemente con poner la escuela para que esté allí y los chicos puedan ir, sino poniendo allí, digamos, agentes del sistema, instituciones del sistema, redes de organizaciones con las que el sistema articule para asegurar la continuidad escolar. Siguiente, por favor. El tercer nivel de análisis tiene que ver con discontinuidades en el régimen académico. Nosotros venimos utilizando desde hace tiempo la expresión régimen académico, primero para hablar del nivel secundario, y después fuimos extendiendo el concepto a otros niveles del sistema, porque es un concepto que nos permite hablar de un conjunto de regulaciones que organizan la actividad de los estudiantes en el sistema y determinan a qué exigencias ellos tienen que responder para ser alumnos, para conservar la condición de alumnos, para progresar en el sistema, etc. El régimen académico es probablemente uno de los asuntos que se han hecho más visibles en el último tiempo a propósito de la educación secundaria, pero el régimen académico, que es propio de cada nivel educativo, también es por sí mismo factor de discontinuidad. Siguiente, por favor. Yo puse en pantalla algo que luego podrán ver con más detalle, leo simplemente algunas de las cosas que dice. Puse de un lado algunas características del régimen académico de primaria y del otro lado algunas características del régimen académico de secundaria, y si leemos algunas se va a entender por qué estoy planteándoles que el régimen académico suma su propia discontinuidad. Dice, por ejemplo, se pasa de rutinas personales y familiares ya conocidas a un momento de construcción de otros hábitos y a la necesidad de asumir nuevas responsabilidades. Se pasa de saber cuáles son las normas de disciplina a empezar a conocer todos estos aspectos en otra escuela, otra institución. Se pasa de ser los más grandes y en parte los más conocidos a ser los nuevos y los más chicos de la escuela.
Se pasa de pertenecer a un grupo con el que se tiene una historia en común, con un rol dentro de este grupo, a insertarse en un nuevo grupo en el que hay que construir nuevos lazos de afecto y de contención. Y podríamos seguir, ¿sí? ¿Es bueno que haya estos pasajes? Seguramente tiene un valor formativo. El problema es cuando estos pasajes lo que hacen es introducir una fuerte discontinuidad de la experiencia, y esa discontinuidad de la experiencia hace que los sujetos no reconozcan en sí mismos, no puedan poner en juego herramientas para poder llevar adelante esta transición con beneficio para su recorrido escolar. Uno puede apostar allí a propiedades o atributos de los sujetos y esperar entonces, voy a usar alguna terminología que da vueltas por allí, que sean resilientes, que se adapten, ¿sí?, que tengan iniciativa, etcétera. O uno puede, y yo creo que un sistema educativo puede hacer de esto un asunto muy central, uno puede tomar esto como objeto de formación, como asunto sobre el cual trabajar, no como algo así como una pileta a la que tiro al estudiante y si se adapta flota y si no se adapta se hunde o saldrá de la pileta, sino como una situación para la cual yo voy formando capacidades en los chicos, ¿sí? Ayer, conversando con los profesores de la escuela secundaria de la universidad sobre sus planificaciones, bueno, habíamos puesto como en una gran diapositiva algunas de las actividades que ellos proponían que los chicos hicieran para mostrar que habían aprendido. Entonces, por ejemplo, aparecía redacción de un informe, ¿sí?, preparación de un video, individual, grupal, ahí aparecían una cantidad de cosas. Y parte del planteo que nosotros les hacíamos es, nosotros no podemos convertir o proponer como situación de evaluación para ver si aprendieron biología, ¿sí?, una situación que obliga a poner en juego no solamente los conocimientos de biología, sino también los conocimientos sobre cómo hacer un informe o cómo hacer un video. Esto que lo digo y parece bastante evidente, sin embargo, cuesta verlo cuando uno es profesor y está planificando. Muchas veces uno no se da cuenta que propone actividades para las cuales también hay que formar. Formar para el trabajo grupal, por ejemplo, que no es algo que se sabe hacer y que uno hace simplemente porque lo ponen con otros, ¿sí? Hay en ese sentido mucha literatura que va mostrando cómo ciertas actividades escolares que son enormemente valiosas y que permiten aprender cosas nuevas, son naturalizadas por la escuela como si fueran cosas que los chicos debieran saber hacer. Y la verdad es que no hay ninguna razón para que sepan trabajar en grupo, sepan hacer un informe si no hay formación para que esto sea parte de su repertorio. Perfecto. Bien. Próximo. Antes de entrarnos o centrarnos en la escuela, que es la última centración que voy a hacer, quiero decir 3 o 4 cosas para que la perspectiva de las trayectorias no quede incompleta. Primero, que quede claro que la trayectoria educativa de un sujeto no es solo su trayectoria escolar, pero a nosotros nos compete la trayectoria escolar. En segundo lugar, que el aprendizaje escolar requiere continuidad. Si yo estoy marcando la discontinuidad como problema, es porque el aprendizaje escolar requiere continuidad. Y hay discontinuidades que tienen valor formativo, pero si son efectivamente acompañadas como instancias de formación, no si son cambios bruscos a los cuales los sujetos se tienen que adaptar con sus recursos personales. Plantear también que por lo menos podemos sospechar que hay fuertes discontinuidades en las cronologías de aprendizaje en una misma escuela y, como hemos visto, entre escuelas, y que la escuela propone un régimen de trabajo, la escuela regula la posición de alumno, pero no siempre toma la posición de alumno como objeto de enseñanza. Entonces, el planteo que yo traigo acá es un planteo que tiene que ver con convertir a la posición de alumno en objeto de enseñanza. Para eso, una más por favor, plantearles ciertos obstáculos específicamente pedagógicos que se presentan en las trayectorias escolares. Estamos acostumbrados a pensar los obstáculos en las trayectorias que vienen de las condiciones de vida fuera de la escuela. Yo quiero plantear por lo menos 2 grandes conjuntos de obstáculos que son propios del sistema escolar. Por un lado, ciertas prácticas profesionales de maestros y de profesores y ciertas culturas profesionales que se contraponen a la educación como derecho, y por otro lado, aspectos estructurales de la escolaridad, aspectos que son tanto organizacionales como
pedagógicos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, como ejemplo de las prácticas institucionales, convertir la inasistencia al nivel inicial en un impedimento para ingresar a la escuela primaria. Hay chicos en nuestro país que lamentablemente todavía no ven cumplido su derecho a la educación inicial y hay colegas que piensan que si no tienen cumplido su derecho a la educación inicial entonces no pueden entrar a la educación primaria. No estoy diciendo que no tiene que haber educación inicial, estoy diciendo que no se puede responder al incumplimiento de un derecho con el incumplimiento de otro derecho. Y que ahí hay algo de la cultura profesional de algunos colegas que no se dan cuenta, que están contestando al incumplimiento de un derecho con el incumplimiento de otro derecho más. ¿Cómo se repara no haber ido al nivel inicial cuando uno ya tiene 6, 7 años y se acerca a la escuela primaria? Y otros ejemplos vinculados con el segundo punto, que son aspectos estructurales de la escolaridad, tanto organizacionales como pedagógicos, por ejemplo, dificultades para producir reagrupamientos diversos o lo que podríamos decir, y es provocativo, ¿sí?, la repitencia como el único modo instituido de reagrupamiento que ha podido pensar nuestro sistema a lo largo de más de 100 años. ¿Sí? La repitencia es un modo de reagrupamiento. La repitencia reestructura los grupos escolares, ¿sí? Solo que no lo vemos como un modo de reagrupamiento porque obviamente está cargado del sentido de fracaso que carga a la repitencia. Pero hay que decir que el sistema escolar todavía no ha previsto sistemáticamente otros modos de reagrupamiento que amplíen las oportunidades escolares y de aprendizaje de los chicos. La siguiente, como título, algunas pistas para el trabajo curricular del equipo directivo, ya que ustedes están aquí en carácter de tales, algunas pistas para el trabajo curricular. Primera cuestión, que no es algo que tenga que contestarse con la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué debe hacer cada uno de nosotros? ¿Sí? Más bien, estamos hablando de un trabajo que es político, que es institucional, que es colectivo y que es colaborativo, y en donde la enseñanza no es una función doméstica o privada de cada maestro, cada profesor, es una función de la institución. Y ustedes, como cabeza de la institución, como responsables de un equipo directivo y de una escuela, bueno, tienen allí una fuerte importancia respecto de convertir la enseñanza en asunto institucional y quitarle de alguna manera ese carácter casi privado que puede tener muchas veces en los planteos de algunos colegas. Para ello, siguiente por favor, algunas cosas que ya sabemos que ayudan desde el punto de vista pedagógico al cumplimiento de otras oportunidades de aprendizaje, están puestas en pantalla. Yo he escrito mucho sobre esto, hay una conferencia que pronuncié una vez en la provincia de La Pampa, sobre la cual se ha hablado bastante en ciertas instancias de formación, por lo cual simplemente lo que hice es poner en pantalla algunas ideas y poner en otro color, digamos, destacar aquellas en las cuales ustedes como directivos tienen y no influencia directa, ¿sí? O una responsabilidad o una posibilidad de actuación directa. Porque, por ejemplo, en la última, que es la preparación y administración de un repertorio de actividades, probablemente uno reconozca que ahí está más la tarea del maestro o la del profesor. Pero, por ejemplo, la selección de ejes temáticos que permitan distintos niveles de aprendizaje es un trabajo de orden institucional, para que no sea el cuento en cuarto, el cuento en quinto, el cuento en sexto, sin ninguna diferenciación de qué es lo que se espera de esa definición de contenidos grado por grado, sino para que haya allí una programación institucional. En la siguiente, lo mismo. Siguiente, por favor. ¿Ven? Yo destaco la formación de los alumnos para el trabajo autónomo, el aprovechamiento de los beneficios de la colaboración entre pares, el reagrupamiento periódico de los alumnos, como un asunto sobre el cual ustedes, como directores, pueden incidir. Y para terminar, en el nivel institucional, y acá sí, ya no es de cada maestro, de cada profesor, es digamos, de resorte de la institución, y por lo tanto, ustedes tienen allí una responsabilidad mucho mayor que la del resto de los colegas que trabajan en la escuela, cuestiones como, por ejemplo,
buscar condiciones para que la innovación pedagógica deje de ser algo extraordinario, pase de lo extra a lo regular. Por ejemplo, desplegar un trabajo específico sobre el régimen académico. Por ejemplo, modificar la textura interna de la escuela para que nadie sea redundante, para que nadie esté de más. Ni un profesor, ni un maestro, ni un alumno, ni un estudiante esté de más y sea lo mismo o da igual si está o no está, si vino o no vino, si faltó o si se presentó. Eso es que todos sean importantes y que nadie sea redundante. Bien, esto queda a disposición, hay además textos que voy a sugerirles para el caso de que ustedes quieran ampliar. Yo les agradezco mucho la atención, de todos modos me voy a quedar por aquí por si después alguno quiere conversar. Nuestro tiempo está ya terminado, así que les agradezco nuevamente y en todo caso después seguimos conversando. Bueno, mientras llegan las preguntas, algunas precisiones sobre las cosas que ya conversamos. ¿Se acuerdan que yo cerraba la conferencia tratando de subrayar aquellos aspectos del trabajo didáctico que permitirían fortalecer la continuidad de las trayectorias escolares y que tendrían una responsabilidad más clara por parte del equipo directivo en el sentido de que involucran decisiones institucionales. Y las decisiones institucionales, por supuesto, cuanto más se produzcan en un contexto deliberativo mejor, mucho más preferible, pero tienen un nivel de responsabilidad determinado en las personas que integran los equipos directivos. El despliegue de un trabajo específico sobre el régimen académico, por ejemplo, es un ejemplo muy claro en ese sentido. Yo subrayaba hace un ratito el interés en el cambio que podría producirse entre la primaria y la secundaria, por ejemplo, pero también subrayaba que una cosa es que este cambio se produzca, yo usaba la figura de tirar a la pileta a ver si nada, digamos, o que se produzca tomando estos cambios como objeto de enseñanza. Y la posibilidad de tomar el régimen académico como objeto de enseñanza depende de una decisión institucional, no puede depender de una decisión personal de algún profesor o de algún preceptor que decida prestarle atención al asunto. Lo mismo para algo aparentemente tan distinto y tan distante de lo que acabamos de decir, como puede ser aprender a trabajar en grupo. Yo ponía este ejemplo hace un ratito y decía, bueno, a trabajar en grupo se aprende y no debería depender de que un maestro o un profesor decida tomar esto como objeto de enseñanza, sino que debería depender de una decisión de la institución en su conjunto. Y eso implica acción por parte de ustedes, intervención por parte de ustedes. En tal sentido, quiero subrayar que a veces cuando uno ocupa la función directiva, llega a pensar que las cuestiones de enseñanza son cuestiones domésticas o son cuestiones algo así como de la libertad personal de cada maestro o cada profesor. La verdad que las cuestiones de enseñanza son el corazón del recorrido escolar de los chicos y las chicas y son por lo tanto responsabilidad de la institución. Alguien dice, la dificultad de trabajar con trayectorias escolares alternativas, con las estructuras del sistema escolar, y pone falta de decisión política. Acá, este es un planteo clásico del problema de las trayectorias. Las trayectorias escolares no son alternativas, las trayectorias escolares son las que son, ¿sí? Cuando hablamos de trayectorias escolares no estamos hablando de diseñar otras trayectorias, estamos hablando de un sistema más atento a las trayectorias que efectivamente se producen. No digo que no se pueda pensar trayectorias escolares alternativas, digo que lo que la perspectiva de las trayectorias procura aportar es una mirada a aquello de los recorridos que los sujetos realizan por el sistema que se relaciona con las características
organizacionales del sistema escolar. Cambiar las estructuras del sistema escolar, por supuesto que requiere decisión política, pero créanme que aún con la decisión política de cambiar las estructuras del sistema escolar, hay un montón de otras cosas que están comprometidas en el cambio de estructuras que son muy difíciles de imaginar si uno no está en esa función macropolítica que obliga o que hace posible la toma de decisiones. Hay cuestiones que nosotros podemos hacer con el sistema que tenemos, las podemos hacer, pero requieren cambios en el saber pedagógico, cambios en la perspectiva con que miramos las dificultades de aprendizaje de los chicos, cambios en la asunción de responsabilidades respecto de los recorridos efectivos que los chicos realizan por el sistema. Lo que yo mostré cuando mostré los conocimientos numéricos distintos, que maestras distintas, formadas en el mismo lugar, bajo la misma inspección escolar, le proponen a sus alumnos, eso no depende de un cambio en las estructuras del sistema. Eso depende de un estado de discusión y de deliberación de las maestras de ese partido, de ese distrito, en conjunción con su inspectora o inspector. Y en ese sentido, espacios como este deberían ser espacios que dieran lugar a una deliberación de ustedes como directores en relación con decisiones que puedan tomar y que aseguren continuidades interinstitucionales de las trayectorias. Lo que yo mostré no es un problema de estructuras, es un problema de saber profesional y es un problema de pensar que dentro de cada escuela se toman decisiones que no tienen que ser sometidas de alguna manera al acuerdo con otras instituciones en el conjunto de un sistema, del cual, vuelvo a decir, no es un sistema que haya existido siempre como sistema, más bien es un sistema que se constituye como tal y a partir de que se constituye como tal tiene un montón de lugares desarticulados. Esto no obsta la necesidad de decisiones políticas, por supuesto que se requieren decisiones políticas, pero miren, cuando se ha tomado un conjunto de decisiones políticas, como han sido para el caso del nivel inicial y de la escuela primaria, la resolución 174, son decisiones políticas del más alto nivel de decisión política que tiene este país en educación, que es el Consejo Federal. Sin embargo, lo que ha pasado en muchos lugares del sistema es esta suerte de reacción, de respuesta a los cambios organizacionales que de alguna manera hace posible esa resolución, que ha sido una reacción de cierta objeción, de cierta resistencia, cierta acusación de facilismo y cosas por el estilo. Con lo cual, lo que quiero decir es mucho más complejo. No obsta la decisión política. Lo que digo es que puede estar la decisión política y sin embargo haber unas culturas profesionales que todavía siguen contrapuestas, digamos, a la educación como derecho. Aquí alguien me pregunta qué fracturas o quiebres son visibles para usted entre el nivel inicial y el nivel primario. Esta es una pregunta que la puede contestar mucho mejor la investigación que yo misma, ¿sí? Hoy día la investigación sobre las transiciones escolares revela, por ejemplo, un cambio principal, que es el cambio en la clasificación del contenido escolar. La tradición curricular de la escuela primaria es una tradición curricular clasificada. ¿Qué quiere decir que el currículum es clasificado? Quiere decir que los contenidos en el currículo de la escuela primaria tienen límites, que hay una visión acerca de cuáles son los contenidos que corresponden a un campo disciplinar y cuáles son los que corresponden a otro campo disciplinar. Eso es parte de la tradición curricular de la escuela primaria argentina, que ha nacido como currículum clasificado. El currículum de la educación infantil y de la educación inicial han sido tradicionalmente currículos no clasificados, o bien porque han seguido otra orientación que ha sido muy tradicionalmente la orientación del desarrollo, o bien porque la propia tradición didáctica ha trabajado sobre la idea de integración de contenidos en enfoques mucho más globalizados del currículum. De hecho, el enfoque global es más propio del nivel inicial y el enfoque clasificado es más propio de la escuela primaria. Ahí tienen un caso de un quiebre o de una discontinuidad.
Distingamos discontinuidad y quiebre. Hay discontinuidades que pueden ser deseables, necesarias, que pueden motorizar aprendizajes, que son beneficiosas para la formación de los chicos y las chicas. Y hay discontinuidades que no lo son. Puede ser necesario que los chicos en el nivel primario entren en un currículum clasificado. Puede ser. Hay muchos contenidos del nivel primario que requerirían un abordaje mucho más multiperspectivo y sin embargo la tradición curricular del nivel primario enfatiza fuertemente la cuestión de la clasificación. Han llegado preguntas, otras preguntas mientras tanto, así que vamos viendo otras. ¿Cuál es su opinión respecto de otro tipo de promoción escolar? ¿Se puso en marcha el cambio en Provincia de Buenos Aires? Yo no soy funcionaria de la Provincia de Buenos Aires, así que podría contestar igual que cualquier ciudadano, digamos. La Provincia de Buenos Aires sacó un régimen académico nuevo para el caso de la escuela primaria, lo sacó el año pasado, cuando el año pasado ese cambio en el régimen académico, que se llama así, régimen académico de la escuela primaria, salió, fue masivamente atacado como un cambio, como decía hace un ratito, de estos que serían acusados de facilismo y cosas por el estilo. ¿Cuál es mi opinión respecto de otro tipo de promoción escolar? Como siempre depende de qué tipo de promoción escolar estemos hablando. Nosotros tenemos una promoción escolar, hablo ahora del nivel primario, después me voy a referir al nivel secundario. Nosotros tenemos una promoción escolar estructurada con la lógica de la correspondencia entre grado escolar, ciclo lectivo y año calendario. Esa correspondencia es un arbitrario. Arbitrario, vuelvo a decir, no quiere decir caprichoso, pero sí quiere decir es así y podría ser de otro modo. Vuelvo a decir, correspondencia entre grado escolar, ciclo lectivo y año calendario. Cuando uno tiene propuestas educativas que descansan, por ejemplo, en la cuatrimestralización de algunas asignaturas, se da cuenta de que no tiene por qué haber correspondencia entre grado escolar y ciclo lectivo. Y estoy dando un ejemplo simple que todos podemos conocer. Cuando uno conoce experiencias como, por ejemplo, las experiencias de boletín abierto o de promoción asistida, que permiten dar continuidad al recorrido escolar de un sujeto en el ciclo lectivo siguiente, se da cuenta de que es posible desacoplar el grado escolar del ciclo lectivo y por supuesto, del año calendario. Así que para mí depende mucho de qué sea lo que estemos proponiendo. Los regímenes nuestros, particularmente para el nivel primario, descansan, como decía, en este acoplamiento. En el caso del nivel secundario la cosa es todavía más complicada, porque como he dicho en reiteradas oportunidades, nosotros tenemos un régimen académico tradicional en el nivel secundario que hace que los sujetos tengan que aprobar todas o casi todas las asignaturas que han cursado para que se les reconozcan, inclusive aquellas que han aprobado. La repitencia en la educación secundaria está prevista para el caso de que uno no apruebe, digamos, 2, 3, la que sea, lo que establezca la norma, materias del ciclo escolar que ha cursado. Y prevé y produce la situación extraña de que, por ejemplo, si uno aprobó historia, pero no aprobó matemática y no aprobó educación física y no aprobó biología, al año siguiente vuelve a hacer matemática, educación física, biología e historia. Es el único nivel del sistema educativo que tiene esto instituido y cuando uno lo quiere mover, ¿se acuerdan cuando yo decía un cuestionamiento público a la escuela? Cuando uno lo quiere mover, cuando eso se quiere mover, aparecen acusaciones de facilismo. Yo siempre pregunto, me gusta preguntar, aunque ahora no se pueda contestar, les pregunto a ustedes si cuando estudiaron su carrera para estar aquí sentados, para ser profesores, si les parecía aceptable que por no haber aprobado, no sé, historia de la educación, les hicieran recursar didáctica. ¿Por qué es aceptable? No sería aceptable. Bueno, en la secundaria el régimen académico prevé eso, así que si eso me parece bien, no. Eso no me parece bien. ¿Cuál es el lugar de los equipos directivos cuando hablamos de inclusión educativa y el desarrollo de formatos educativos diferentes? Acá hay dos problemas distintos. Uno es el problema de aquella llamar inclusión educativa.
Ustedes saben que el concepto de inclusión no viene del campo de la educación. El concepto de inclusión viene del campo de la sociología y se empieza a hablar de exclusión y de inclusión cuando las instituciones que tradicionalmente funcionaron como instituciones capaces de incluir en el tejido social, particularmente el trabajo y la escuela, empiezan a fallar en el cumplimiento de esa función de incorporación a una suerte de red social en la que cada uno encontraría su lugar. Se puede ser más o menos funcionalista en esta perspectiva, yo particularmente no lo soy, pero uno puede reconocer, como se decía hace un ratito, como lo planteaba el gobernador por caso recién, que durante mucho tiempo el trabajo funcionó como una institución de inclusión. Cuando el trabajo deja de funcionar como tal, se empieza a hablar de la exclusión, y los primeros que hablan de exclusión no son los educadores o los pedagogos, son los sociólogos, para ponerle un nombre a la situación por la cual ciertos grupos de la sociedad comienzan a quedar afuera del tejido institucional que tradicionalmente había funcionado como tejido de inclusión. A mí me gusta pensar, aunque acepte hablar, por supuesto, de inclusión educativa, a mí me gusta pensar que cuando nosotros hablamos de inclusión, cuando nos vemos obligados a hablar de inclusión, es porque nos están fallando las políticas universales. La escuela es una política universal. Cuando a uno le preguntan, me acuerdo una vez una colega muy querida que falleció hace un tiempo, hace unos meses, ella me preguntaba cuando yo estaba en la función pública, ella trabajaba afuera del país y me mandó una especie de encuesta para funcionarios públicos en la cual yo tenía que contestar qué políticas teníamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires para promover la lectura. Entonces yo le contesté, tenemos escuelas. Ella me manda un mail y me dice, no, te pregunté en serio, ¿qué políticas tienen para promover la lectura? Y yo le volví a contestar, tenemos escuelas. O sea, para promover la lectura tengo la escuela. Si tengo que hacer políticas de promoción de la lectura, algo está fallando en la escuela. ¿Se entiende lo que digo, no? Digo, me parece que las políticas de inclusión entraron al discurso pedagógico, viniendo del discurso sociológico, entraron para cubrir el lugar de una especie de denuncia de algo que la escuela había dejado de hacer, si es que alguna vez lo había hecho, yo creo que sí, había dejado de hacer, que es funcionar como institución que incorporara al niño, al adolescente, al joven, al tejido social. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, ocurre eso cuando la escuela funciona como una institución expulsora o cuando la escuela mantiene a los chicos adentro de la escuela, pero renuncia a la tarea de enseñar. ¿Qué lugar tienen los directivos entonces cuando hablamos de inclusión educativa? El lugar que le demos a la inclusión educativa. Yo creo que el lugar de los directivos no es la inclusión educativa, el lugar de los directivos es la dirección de la escuela. Y la dirección de la escuela es política universal. No digo que no haya que incluir, sino que lo que estoy diciendo es, guarda con el discurso de la inclusión, porque nos hace olvidar que hablamos de inclusión cuando nos están fallando las instituciones que tradicionalmente tenían que funcionar como instituciones de integración al tejido social. En cuanto al desarrollo de formatos educativos diferentes, y enlazando con la primera pregunta, que era la pregunta por las estructuras del sistema escolar, acá el equilibrio es delicado. No está totalmente al alcance de un equipo directivo un cambio radical del formato escolar, porque hay aspectos de la estructura y de la organización escolar que van más allá de la decisión de un equipo o de un director o de una directora. Pero también es cierto que nosotros todavía no sabemos cuánto puede dar de sí la escuela que tenemos. La escuela que tenemos tiene unas potencialidades que nosotros todavía no hemos sabido explorar del todo, y en ese sentido me parece que hay posibilidades dentro de las escuelas de generar algunas iniciativas organizacionales y pedagógicas que den lugar a oportunidades educativas diferentes para los chicos y las chicas. Desacoplar, por ejemplo, la cursada en la escuela secundaria, esa cursada que hace que la repitencia sea repitencia de todo, requiere una decisión política sobre el régimen académico de la escuela secundaria. Ahora, una vez tomada esa decisión política, reorganizar los recursos de la institución para que un alumno pueda
recursar las materias que debe y avanzar en aquellas en las que puede avanzar, eso requiere un trabajo interno de la propia escuela en el cual el equipo directivo tiene una responsabilidad principal. Yo no estoy acá para decir que ustedes podrían hacerlo todo, estoy acá para decir la escuela tiene unas potencialidades que todavía no hemos podido aprovechar o explorar del todo, y en tal sentido ahí hay una línea de trabajo que se puede potenciar. La verdad que es interesante analizar, yo tengo la oportunidad por el tipo de trabajo que hago de hacer mucho eso, analizar experiencias que están teniendo lugar en las escuelas, y cuando yo les ponía en pantalla, ¿se acuerdan? Aquello del saber pedagógico didáctico acumulado, eso que yo puse ahí no es acumulado por mí, es acumulado por un montón de escuelas que han ido generando en el marco de políticas educativas y a veces como iniciativas institucionales, han ido generando modos de resolver la cuestión pedagógica y la cuestión didáctica que están en línea con las preocupaciones que hemos compartido aquí. Y la última pregunta que llegó es, ¿podría precisar líneas de acción que puede desplegar el equipo directivo para fortalecer las trayectorias escolares o sugerir bibliografía al respecto? Las dos cosas voy a hacer. Para sugerir bibliografía lo que voy a hacer es retomar el PowerPoint que traje, lo voy a ajustar en función de alguna de estas preguntas para que haya algunas cosas más claras y voy a poner al final, que no lo puse, pero lo voy a agregar, una lista de textos que ustedes podrían sin duda leer. Y en cuanto a líneas de acción que se podrían desplegar, permítanme señalar que todo aquello que apunte a tres cosas principalmente. En primer lugar, a sacar del lugar de cosas que los chicos deberían saber, aquellas cosas que la escuela debería enseñar. Eso es lo primero. Hay un montón de cosas que los profesores y los maestros piensan que los chicos deberían saber o que las familias deberían proveer o que, etcétera. Uno tendría que sacar eso de la zona en la que está puesto, esa zona en la cual está convertido en un prerequisito sin el cual la escuela no puede hacer nada, sacar eso de la zona de lo que los chicos deberían saber y convertirlo en aquello que la escuela debería enseñar. Y vuelvo al ejemplo del régimen académico, el trabajo en grupo, etcétera. En segundo lugar, todo lo que contribuya a la continuidad. Continuidad en el sentido en el que lo planteaba en la conferencia, continuidad de aprendizajes, todo lo que contribuya a enlazar, a discutir lo que estamos enseñando, a discutir cómo engancha esto con lo otro, ¿sí? Si tengo un equipo de profesores y algunos de ellos tienen, por la naturaleza de la asignatura que enseñan, más posibilidades de formar a los chicos en cuestiones que tengan que ver con trabajo grupal, por ejemplo, habrá que trabajar con los otros profesores para que pospongan ciertos requerimientos de trabajo grupal hasta que los primeros hayan podido llevar adelante una acción de enseñanza. Pero eso requiere enlazar, y esa mirada la tiene el directivo. La experiencia que yo tuve en estos días, que fue muy interesante en la escuela de la universidad, una experiencia bastante curiosa, que ustedes pueden compartir seguramente. La función que yo tengo ahí es una especie de asesora pedagógica de la escuela. Digo una especie porque es una función al mismo tiempo de creación de cosas que la escuela todavía tiene que tener, como el plan de estudio del ciclo superior y cosas por el estilo. Pero no importa, en lo que está funcionando, yo funciono como una especie de asesora pedagógica. Entonces, una de las cosas que hice fue, por supuesto, pedir todas las planificaciones, leerlas, analizarlas, señalar algunos puntos de convergencia, algunas discontinuidades y algunos puntos de discrepancia en las perspectivas de los profesores sobre ciertas cosas. Y lo que me pasó en la reunión de devolución, que hubo que hacer un par de reuniones en este sentido, es que algunos profesores me dijeron, yo no escribí la planificación pensando que la iban a leer. Hace muchos años que escribo planificaciones que nadie lee. Así que te pido disculpas, la retiro, ¿sí? La voy a volver a pensar. Y yo le decía, no la retires, no es para volverla a pensar ahora así, digamos, de un día para el otro. Es para que discutamos estas cosas y en todo caso, después sí, retirala y presenta una que sea representativa efectivamente de lo que pensás hacer.
en acuerdo con tus colegas. Cada profesor, ahora hablo para los que trabajan en secundaria o en educación superior, cada profesor tiene una representación de lo que él tiene que enseñar, pero no tiene una representación de lo que enseñan los otros. Y la trayectoria formativa de un estudiante no depende de lo que un profesor haga durante este año en su materia, depende de lo que el conjunto de profesores de una institución hace con ellos en su recorrido escolar. Así que, en segundo lugar, diría todo aquello que sea tendiente a generar continuidad. Y finalmente, la tercera cosa que yo diría que se puede hacer o que hay que hacer, tiene que ver con contribuir a sistematizar el saber que se genera en las experiencias de innovación. Una de las cosas que nos pasa en el sistema escolar es que hay un montón de cosas que están pasando en las escuelas, pero que quedan dentro de cada escuela y a veces dentro de la propuesta de un profesor determinado y no circulan, no se conocen, no se sistematizan, y entonces hay un saber oficial que es el que transmite el sistema de formación, este mismo, por ejemplo, o el sistema de formación docente inicial, y hay otro saber más subterráneo que da vueltas por el sistema, pero que no llega a ser reconocido como saber y conceptualizado como tal. Me parece que hay una tercera línea de acción que tiene que ver con contribuir a visibilizar aquellas iniciativas que están logrando efectos sobre las trayectorias escolares y en función de esa visibilización un proceso de sistematización. Última pregunta que llegó, un problema para repensar, lo leo y hay que ver si lo puedo pensar, digamos, pero si no, por lo menos me lo llevo. Dice, los nuevos reagrupamientos en la escuela secundaria, por ejemplo, la repitencia, pero también alumnos que por diversos planes de inclusión reingresan con edades mayores, en forma intermitente, no permanente, ¿implica otra discontinuidad en el cotidiano del aula? Y así planteado tengo que decir que sí, sí, implica otra discontinuidad, pero el problema es que hay discontinuidad inclusive aunque un alumno no se haya ido. Yo mostré eso en pantalla, ¿sí? Y digo, hay discontinuidad inclusive para quienes están adentro y van a la escuela todos los días. Hay discontinuidad cuando el profesor de historia de primer año da por hecho que tiene que enseñar ciertas cosas y el profesor de historia de segundo, que puede no ser el mismo, da por hecho que los chicos saben cosas que no saben. Discontinuidad hay al alcance de la mano adentro de la escuela. Por supuesto, como la escuela es una institución que descansa sobre algunos supuestos pedagógicos, entre ellos el supuesto de la presencialidad, las inasistencias de los chicos y las de los profesores que introducen intermitencias, porque la intermitencia no viene solamente de los chicos, también viene de los profesores, las intermitencias introducidas en la copresencia de los chicos y los profesores en la escuela son un factor muy importante de discontinuidad y ahí hay una función que yo creo que compete, entre otros, al equipo directivo, una función de detectar a dónde están esos puntos de discontinuidad, los que sean más importantes para cada escuela, e introducir allí un requerimiento a los profesores en relación con el restablecimiento de estas discontinuidades. Yo sé que es evidente que si un alumno entra a cuarto año de secundaria proveniendo, por ejemplo, de una experiencia de aceleración, la mirada de la escuela sobre este alumno es que él no tendrá asegurados todos los aprendizajes que la escuela supone que el alumno tendría que tener. Pero yo estoy aquí también para advertirles que los que vienen del recorrido escolar usual muchas veces no tienen asegurado aquello que tendrían que tener asegurado como consecuencia de estar participando regularmente en la escuela. Nosotros estamos en una etapa súper interesante del sistema escolar, una etapa donde, sin dejar de ver los problemas que afectan a las condiciones de vida de los chicos y las chicas, tenemos cada vez más conocimiento que nos permite ver cuáles son los límites de lo que nosotros estamos haciendo. Y ver los límites de lo que estamos haciendo no es algo que lo ponemos sobre la mesa para sumarnos al coro crítico respecto de la escuela. Lo ponemos sobre la mesa porque si no lo vemos no lo podemos resolver. Si nosotros seguimos pensando, o si muchos profesores y maestros siguen pensando que los problemas son solo los problemas de afuera de la escuela, hay un montón de cosas que son de adentro de la escuela y que sí se pueden
comenzar a resolver, que no se nos hacen visibles, que no se nos configuran como problema, y más bien somos algo así como equipos inermes, en el sentido de sin armas, sin herramientas, equipos inermes frente a una realidad que tampoco tenemos la capacidad de modificar. Entonces, si esta es la posición, hay que bajar la persiana, quedarse en casa, cambiar de trabajo o pensar en otra cosa. Nosotros somos la escuela. La escuela en este planeta convirtió una humanidad en la cual solo el 1% sabía leer y escribir en una humanidad donde es posible contar las personas que no saben leer y escribir. Somos la escuela, somos la institución que fue capaz de generar crecientes niveles educativos en la población y que debido a que ha generado crecientes niveles educativos en la población está detrás de la enorme cantidad de cosas que podemos poner del lado positivo del progreso científico y tecnológico que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX. ¿Cómo no vamos a poder ¿sí? revertir la situación que nos pueden presentar aquellos chicos y aquellas chicas que por sus condiciones de vida no tienen asegurado todo lo que la escuela da por supuesto después de un siglo de funcionamiento regular de la escuela? Son los chicos de la primera escuela. Los chicos de la primera escuela tampoco tenían en su casa un escritorio para hacer los deberes, no tenían en su casa libros para poder leer y estudiar, no tenían padres y madres que los pudieran ayudar y no venían a la escuela habiendo hecho la tarea. Y la escuela, sin embargo, logró una importantísima tarea en relación con esos chicos y esas chicas. Por supuesto que el mundo ha cambiado, por supuesto que las cosas son diferentes, pero la función de la escuela sigue siendo esa. Y en todo caso, mi invitación es a tratar de pensar qué podemos hacer nosotros hoy, en pleno siglo XXI, con todo lo que sabemos y que no se sabía a fines del siglo XIX, con todos los recursos que tenemos y que no se tenían a fines del siglo XIX, para volver a instalar como función principal de la escuela la enseñanza en el contexto de trayectorias escolares continuas, completas y que preparen a los chicos para vivir en un mundo que es mucho más complejo que el mundo de fines del siglo XIX y esperamos mucho más plural también, ¿sí? Bueno, esta fue la última pregunta. Les agradezco que se hayan quedado. Le damos un fuerte aplauso a la doctora. Le agradecemos que se haya quedado y le agradecemos.